¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. Bien, esta es nuestra primera sección de introducción a la filosofía. En esta primera sección tengo la intención de abordar dos temas, ¿sí? Dos temas que son necesarios y su vinculación es razonable. El primer tema es la definición de la filosofía, si es que podemos ofrecer una definición. Y el segundo de ellos es tratar de pensar en el problema filosófico. Definimos filosofía y luego pasamos a intentar abordar el tema del problema filosófico y sus características. Entonces vamos a comenzar con la primera cuestión, el primer tema. ¿Qué entendemos por filosofía? Muchos de ustedes desconocen qué es la filosofía, ¿cierto? No tienen alguna idea, o quizás sí la tengan, y no sé en este momento si esta idea que ustedes presentan se acerque o no a lo que quizás la mayoría de nosotros, los que estudiamos filosofía, entendemos. Pero bien, yo quisiera brindarles una definición de la filosofía que quizás se olvide de lo que se entiende clásicamente, pero que es necesario tenerlo en cuenta. La filosofía supera todo tipo de disciplina. La filosofía supera todo tipo de ciencia. Es decir, la filosofía trasciende lo que nosotros entendemos por disciplina y por ciencia. La filosofía es un modo de vida. Por eso lo trasciende, ¿sí? Lo supera, mira más allá de lo que humanamente tenemos, ¿sí? Más allá de lo que humanamente hacemos. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que la filosofía es un modo de vida? Es una forma de encarar el mundo, de encarar al ser humano y por último de encarar o enfrentar la naturaleza. Y aquí la clave, ¿no? Entonces la filosofía va a tratar de abordar estos tres grandes pilares, o bien tres grandes problemas o incógnitas, ¿sí? Más adelante diremos por qué los voy a tratar así, como incógnitas, aquello que suponíamos conocer y que al final de cuentas desconocemos: la naturaleza, el mundo y el hombre. Bien, entonces es una forma de encarar, ¿sí?, los problemas, las dificultades, el mundo mismo. Es un modo de vivir. Y entonces resulta que no todos estamos habituados a este modo de vivir, ¿sí? Uno no nace ya pensando filosóficamente y viendo filosóficamente las cosas, ¿cierto? Entonces requerimos contar con algunos alineamientos, algunos principios, y que nos permitan introducirnos a la visión filosófica y entonces hacer nuestra esa visión filosófica, ¿sí? Hacer nuestra la visión filosófica, y de ahí nace la disciplina de la filosofía, ¿no? Y aquí entonces intentamos en este curso invitarlos a vivir filosóficamente. Bien, García Morente, un estupendo pensador, señala que la filosofía necesita ser vivida, requiere una vivencia, la vivencia filosófica.
más que otra disciplina, ¿sí? O ciencia. Pero si uno lo piensa seriamente, podríamos decir que para que tú conozcas, no sé, quizás voy a poner un ejemplo, para que tú conozcas acerca de la ciencia de la matemática, pues requieres empaparte de la teoría, de los axiomas, de los principios de la ciencia matemática, pero también de la aplicación de estos principios y de estos axiomas. Lo mismo sucede con la filosofía, ¿no? Para que tú puedas definir la filosofía, para que tú puedas tener una idea de lo que es la filosofía, requieres al menos introducirte a los métodos, a las distintas disciplinas filosóficas que posee, a los objetos de estudio, a la naturaleza de sus problemas. Sí, entonces requerimos en pocas palabras que te intereses por la filosofía, así como te interesas por las matemáticas, la biología, la física, ¿sí? Bien, entonces si tú tienes interés en lo que estudias, en este caso en filosofía, pues vas a aprender, ¿no? De ella. Y cuando digo aprender, significa hacer de la filosofía una vivencia, porque al final de cuentas también nosotros hacemos vivencias de las demás ciencias, ¿no? Si te apasionas, si te interesas, si realmente lo deseas. Bien, en términos generales, ¿qué es una vivencia? Una vivencia es aquello que experimentamos, ¿sí? Y que de eso que experimentamos aprendemos significativamente. Una vivencia es aquello que experimentamos y que de aquello que experimentamos aprendemos significativamente. Es decir, existe algo que nos marca, nos deja una huella, ¿sí? Y que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Esa es una vivencia, ¿no? Y resulta que la vivencia se transforma en un recuerdo, o bien se transforma en una memoria, ¿sí? O quizás supere a la memoria o al recuerdo y sea un hábito. Las vivencias, cuando estas vitales, son vitales, es decir, son necesarias para nuestro día a día, entonces se transforman en buenos hábitos. ¿Y esto a qué va? ¿No? A que no, yo te invito a que te acerques a la filosofía, ¿sí? Examines lo que te ofrece la filosofía para que hagas de ella un hábito, ¿vale? Tomes lo que creas o consideres valioso, ¿sí? Y lo hagas parte de tu día a día. Bien, esto sería una definición de la filosofía, ¿no? La filosofía es un modo de vivir, la filosofía es un ejercicio que se pone en práctica día a día. Ahora bien, vamos a ofrecerte en este momento la definición clásica de la filosofía para que también cuentes con ella. Bien, la filosofía o la palabra filosofía está formulada por dos terminaciones griegas: filos, amor; sofía, sabiduría. El filósofo es el amante de la sabiduría. La filosofía es amor a la sabiduría. Y bien, aquí sí voy a hacer quizás necesaria una diferencia entre conocimiento y sabiduría, ¿sí? El conocimiento es adquirido, ¿sí? Pero su adquisición
en muchas de las ocasiones no requiere esfuerzo. ¿Sí? En muchas de las ocasiones no requiere reflexión. Porque ese conocimiento ya está dado. Y simplemente tú te acercas a él con el interés que es debido y tomas posesión de él, ¿cierto? De ese conocimiento. En el caso de la sabiduría, desde mi punto de vista, la sabiduría requiere de un esfuerzo, requiere de un trabajo de buscar, un trabajo de encontrar, un trabajo de investigar, ¿sí? La sabiduría nace de la investigación. La sabiduría nace de una búsqueda incansable. La sabiduría parte de un trabajo, ¿sí? De un trabajo que invita a construir, no conocimientos, ¿sí? No conocimientos, porque al final de cuentas el mismo conocimiento desde el ámbito de la filosofía se pone en duda, se pone en signos de interrogación, ¿vale? Es decir, la filosofía te invita a cuestionar todo aquello que tú conoces realmente. Entonces, la pregunta sería, ¿no existe algún tipo de conocimiento? Pero cuando tú comienzas a preguntar, cuando tú comienzas a cuestionar, cuando tú comienzas a poner en duda las cosas, en ese momento comienza el trabajo de la filosofía. Y ese trabajo de la filosofía, que a partir de la pregunta nace la investigación, nace el deseo de recorrer un camino. A partir de esa pregunta también pues comienza a sentarse la necesidad de un saber que supere lo ya dado, lo ya ofrecido. Y al superar lo ya dado, lo ya ofrecido, te invita a construir sobre nuevos fundamentos, ¿sí? Entonces, la gran diferencia entre la ciencia y la filosofía es la siguiente: que en la filosofía los pilares, los principios, los fundamentos también son puestos en duda, ¿sí? También son cuestionados. Es decir, en filosofía vale más la pregunta que la respuesta. En filosofía vale más la incertidumbre que la seguridad, ¿sí? Esto no quiere decir, o esto no niega que el filósofo busque una certeza, pero en el camino del encuentro de esa certeza, pues encontramos distintos obstáculos, ¿sí? Obstáculos que resultan ser más interesantes que la propia solución al obstáculo. Mientras que la ciencia ya tiene ciertos pilares, ciertos fundamentos, ciertos principios que en ocasiones no desea incomodar, ¿sí? Pilares, principios que en ocasiones no desea incomodar porque se acoplan bien al momento histórico, al tiempo, a la época, al periodo, al contexto social, a la necesidad social también, ¿no? Entonces, bien, dado su adaptación social, cultural, pues la ciencia no incomoda a sus principios y entonces digamos que da preferencia a la respuesta que a la pregunta, ¿sí? Por momentos da preferencia a la respuesta que a la pregunta, pero también en la ciencia existe esta inquietud por cuestionar, por
por incomodar lo ya ofrecido. ¿Sí? Recordemos que en el espíritu de la ciencia también encontramos la semilla de la filosofía. ¿Sí? Aquí el problema es que en la filosofía su semilla ha germinado en todas partes. ¿Sí? Da frutos en todas partes y el fruto de la filosofía es esta constante incertidumbre, es esta constante búsqueda de X cosa, porque al final de cuentas es una variable que está abierta, ¿no? La filosofía es precisamente esto, una variable que está abierta a lo nuevo, ¿sí? A repensar las cosas, a reformular lo que ya se tenía dado, ¿sí? Y de ahí que sea ocasión de hablar de amor a la sabiduría, ¿no? Amor al saber absoluto, al saber totalitario, ¿no? Ese sería el instinto primigenio de la filosofía, ¿no? Un instinto que quizás hoy día ya se ha perdido, paulatinamente se ha perdido, porque obviamente las cosas cambian y en la filosofía, en sentido estricto, pues ya con las especializaciones se ha perdido quizás el deseo del saber totalitario y ahora bien ya nos abocamos a la investigación especial o especificada en ciertas áreas del saber humano, pero al final de cuentas la esencia de filosofía eh, continúa. La esencia de la filosofía es la curiosidad, ¿no? Te invitamos a tener un espíritu curioso y que se asombren, no pierden nunca el asombro y la curiosidad. Son dos elementos indispensables del filósofo y de cualquier persona que desee adoptar este modo de vida. Adoptar y adaptar también, ¿sí? Adaptar a su realidad. Entonces, bien, sean curiosos y nunca pierdan la capacidad de asombrarse. Bien, continuemos. El problema filosófico. Vamos a plantear una pregunta que resulta interesante. Es una pregunta inicial, ¿no? Porque a partir de esta pregunta surge los problemas de la filosofía, ¿no? O el problema de la filosofía. La pregunta que me parece interesante plantear es la siguiente. ¿Existe algún conocimiento en el mundo que pueda ser tan cierto que ningún hombre razonable pueda dudar de él? ¿Existe un conocimiento del cual nos podamos fiar sin ninguna duda? De esta pregunta diremos lo siguiente. No podemos dar una respuesta cierta, clara y sin dificultad. Es decir, no existen las respuestas sencillas. Sí, al menos en filosofía no las hay. Y eso aplica también a cualquier ciencia, ¿no? A cualquier otra disciplina o ciencia. No existe en ninguna una respuesta sencilla, sin dificultad, a la pregunta, por la existencia de un conocimiento seguro, cierto o bien que perdure. De hecho, los conocimientos del mundo cambian porque también el mundo cambia. Entonces, una respuesta estable y permanente no lo hay. Siempre encontraremos una dificultad, un problema. Lo que sucede es lo siguiente, en el camino de la filosofía, ¿sí? Lo que encontramos en este camino son más problemas que respuestas, ¿sí? Lo que vale aquí es el intento de responder a las preguntas peculiares, ¿sí? Particulares. ¿Y por qué digo peculiares? Porque resulta que en cada periodo
en cada época, en cada lapso de historia, surgen problemas y surgen preguntas que le competen a ese periodo, ¿sí? Pero resulta que podemos nosotros establecer una secuencia. Si son preguntas que se han planteado en otros términos y con otras referencias en otros periodos de la historia. ¿Es la misma pregunta? No, no es la misma pregunta, porque al final de cuentas hay una variación en los matices, hay una variación en los términos, ¿sí? Y recuerden que ningún término, ningún matiz es igual. De tal forma que las preguntas de la filosofía son semejantes, mas no iguales, al igual que las respuestas que ofrece la filosofía. Muy bien, si es que existe, disculpen que vuelva a poner en cuestión esto, ¿no? Si es que existe alguna respuesta definitiva. De hecho, respuestas definitivas no hay. Pero vamos a continuar. Entonces yo les había dicho que no existen respuestas obvias, simples, sencillas, evidentes. No lo hay, ¿sí? Lo evidente, lo simple, lo sencillo, pues es dejarnos guiar por el sentido común. Pero este sentido común, en la mayoría de las ocasiones, nos falla, ¿sí? La filosofía no hace uso del sentido común. La filosofía se apoya en la razón. La razón es complicada, ¿sí? La razón se complica las cosas y hace que las cosas se compliquen también. En nuestra vida común y corriente, con todas sus creencias y opiniones que se van añadiendo día con día, pues deja de ser sencilla, deja de ser simple, porque la filosofía lo problematiza y lo complejiza todo. ¿Qué es lo que busca la filosofía? La filosofía busca la certeza de las cosas, sí. La pretensión de la filosofía es la búsqueda de la certeza de las cosas. Y es natural que comencemos a investigar en la experiencia inmediata. Pero recordemos que la experiencia inmediata puede errar, ¿sí? Es decir, yo puedo decir en este momento que me parece que ahora yo estoy sentado en una silla, enfrente de un escritorio, de cierta forma. Si yo giro mi cabeza, veo algunos edificios detrás de mi ventana, ¿no? Algunas nubes y una luna. Y yo creo que esa luna está aproximadamente a tantos millones de millas de, de la Tierra, ¿no? Y que la Tierra quizás es un globo y que quizás no, la Tierra es un globo esférico, o si no totalmente esférico, con algunas partes chatas, no sé, digamos, ¿no? Estoy planteando un caso donde yo puedo creer que así son las cosas, pero de repente, si yo me coloco los anteojos de la filosofía, dejo de ver las cosas y dejo de creer las cosas como antes de la filosofía eran, y entonces comienzo a plantear algunas preguntas, ¿sí? Esta mesa en la que yo me encuentro en este momento es real, existe, sí, existe el objeto real, pero la filosofía busca entonces la relación entre los datos sensoriales y el objeto físico, ¿no? Y comenzará a armar el rompecabezas, pues el conjunto de objetos físicos se le llamará materia, ¿no? Y necesitamos preguntar, ¿existe la materia?
Sí, si nuestra respuesta es sí, porque posiblemente nosotros pensemos que existe la materia, pues entonces aquí surge otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de la materia? ¿Y qué somos nosotros? ¿Nosotros somos materia o somos más que materia? Y entonces, bien, si nosotros nos ponemos los anteojos de la filosofía, aquello que nosotros pensamos y creíamos de ordinario, algo tan sencillo como esto que es una mesa, como esto que es un celular por medio del cual estoy haciendo un video, pues comienzo a plantear algunas preguntas que me incomodan, o sea, que incomodan mi visión que tenía antes de la realidad, y resulta que surge una serie de preguntas sin fin que problematizan algo que era sencillo para mí, algo que era simple para mí, y que hoy por hoy ya no es así, ¿vale? Espero que este ejemplo les quede claro. Pasemos ahora a las características del problema filosófico, ¿sí? ¿Cuáles son las notas del problema filosófico? Bien, el problema filosófico nace, el problema filosófico nace y se constituye por la razón. Su nacimiento parte de la reflexión, del intelecto, del sentido racional de las cosas, ¿sí? La captación de la verdad no, no procede de ningún tipo de revelación, de sentimiento de fe o creencia. Es una verdad que se trabaja por ella, ¿no? Y ponemos en este trabajo a disposición nuestra facultad, ¿no? La facultad humana por excelencia, que es el entendimiento. Lo que trata de hacer el entendimiento es discernir, diferenciar e identificar, ¿no? Y para poder identificar y diferenciar, pues intenta siempre estar en constante relación, ¿no? Tratamos de relacionar nociones, palabras, nombres, conceptos, etc. Entonces, bien, la reflexión, la razón intenta diferenciar e identificar qué es la verdad. Y para poder hallar la verdad, entonces necesitamos relacionarlo con aquello que decimos que es la verdad, con aquello que nombramos que es la verdad, con aquello que pensamos que es la verdad, etcétera, ¿vale? Segunda característica importante. Esta segunda nota del problema filosófico es importante retomarlo, ¿sí? Es la naturaleza del problema es ser totalitaria y abierto, ¿sí? El problema filosófico es totalitario y abierto. ¿Y por qué digo que es necesario retomarlo? Porque hoy día lo que cuenta y lo que vale más es la especialización, ¿no? Vamos a especializarnos en resolver problemas específicos. Y entonces nos olvidamos de esta infinidad de conexiones que tienen los problemas en sí. Recordemos que los problemas no son problemas atómicos, simples y sencillos, sino que siempre se añaden a otro problema más. Entonces, sabemos cuál es el fin de la filosofía, la verdad, ¿no? Encontrar la verdad de las cosas. Pero no es una verdad definida, delineada, concluida. La verdad de la filosofía, la verdad filosófica, está en un proceso de formación, de transformación. Es una verdad que integra, que reúne, que globaliza. Luego, otra nota característica del problema filosófico es su tendencia crítica, ¿sí? Para llegar a la verdad es necesario ponderar todas las posturas, todas las posiciones, todos los puntos de vista, confrontar todos los sistemas filosóficos que apuntan a la verdad o a una verdad, a la verdad que ellos defienden. Y entonces todos los momentos que podemos rescatar de los sistemas filosóficos serán puestos en una balanza
y trataremos de encontrar el punto medio de todas las posturas, ¿no? Hallar aquella interpretación del mundo, hallar aquella teoría del mundo, de la naturaleza del hombre que nos invite a mirar de distinta forma, de distinta manera las cosas. Otra nota más, una nota también indispensable, el problema filosófico, para resolverlo, requiere de un método, ¿sí? Es decir, no podemos resolver los problemas si no acudimos a un método, ¿cierto? Esto lo tenemos ya trabajado gracias a la ciencia, ¿no? La ciencia resuelve sus problemas recurriendo a un método. Ok, se dice que una de las diferencias entre la ciencia y la filosofía, pues es específicamente ¿no? Que la ciencia tiene ya definido su objeto de estudio y su método. ¿Sí? De hecho, esta es una de las críticas que, que se tiene, ¿no? Y que se ha hecho evidente, ¿no? La gran diferencia entre una y otra es precisamente la presencia y la ausencia, ¿no? La presencia en la ciencia del objeto de estudio ya definido y de su método, y la ausencia de un método específico para abordar los problemas de la filosofía, y también la ausencia de una definición de los objetos mismos, de los objetos de estudio de la filosofía. Entonces, sí, es cierto, en la filosofía encontramos una diversidad de objetos de estudio, así como una diversidad de métodos, pero es necesario señalar que cada método ofrece una interpretación distinta de una misma realidad. No es que existen diferentes realidades, ¿sí? Es una misma realidad atendida desde distintos prismas, atendida desde distintos métodos que te permiten interpretar una misma realidad de distintos modos, ¿sí? Pero bueno, es importante señalar que el problema filosófico se resuelve, si es posible decir que exista una resolución del problema filosófico como tal, se resuelve o se intenta resolver pues a través de una mirada metódica y ordenada. Metódica y ordenada. Otra nota que también le caracteriza al problema filosófico es el carácter normativo, ¿sí? A través de este carácter, del carácter normativo, la filosofía trata de ofrecer a aquel que plantea problemas, a aquel que plantea preguntas y dudas, propuestas, modelos, modos de vida y convivencia a nivel individual y colectivo, ¿no? Prescribe aquello que debería ser y que no es en el contexto, por ejemplo, en el contexto social, político, educativo, ¿no? Podemos, y no solamente podemos, sino que debemos introducir la filosofía también en la educación. La filosofía te permite, desde este sentido crítico y totalitario, habilitar un panorama que quizás antes no se tenía contemplado. Bien, otra característica y la última, ¿sí?, del problema filosófico. La filosofía se ve altamente influenciada por los aspectos socioculturales. Cada pensamiento y cada pensador es resultado de la época del momento, ¿sí? Además es histórico o es histórica la filosofía, ya que siempre guarda relación con sistemas pasados, siempre acepta la revisión y la recapitulación, pues no debemos de olvidar que el presente se hace del pasado, es decir, no podemos descartar lo que se ha hecho anteriormente
De hecho, en la filosofía es muy común tener estos diálogos, estas disputas o conversaciones con pensadores de otros siglos, y literalmente de otros siglos, ¿sí? que trataron de solucionar problemas semejantes, y sus propuestas pues llaman altamente la atención para poder debatirlas, discutirlas. Pero la riqueza de la filosofía, ¿no? La riqueza de la filosofía se encuentra precisamente en poder aportar algo más de lo que ya se había dicho, y obviamente para poderlo aportar pues necesitamos mirar la contribución de aquel pensador, de aquel filósofo que presentó una propuesta, una visión peculiar del mundo o de una parte de él, ¿sí? Y entonces, bueno, la gran fortuna de mirar al pasado, de mirar la historia, de mirar a los pensadores, es precisamente esto, ¿no? Tener la oportunidad de dialogar con ellos, de discutir con ellos, para que a partir de esa discusión nazca otra interpretación que no elimina, que no minimiza, que no niega las participaciones e interpretaciones de los demás, sino que se suman a la aportación de la filosofía. Bien, esto es todo. Espero que lo visto en esta primera sección, que repito, los temas son los siguientes: definición de la filosofía y caracterización del problema filosófico. Espero que estos dos temas sean claros, entendibles. Cualquier duda que tengan ustedes, saben bien que pueden hacerla expresa a través de los comentarios del grupo de Facebook, o bien a través del comentario, si es posible realizarlo a través del comentario de la sección del comentario que te permite insertar YouTube. Sí, yo respondo las dudas, respondo cualquier pregunta que ustedes planteen con gusto. Me despido y espero verlos en la próxima sección. Hasta luego.